Un único pedazo de papel oculto durante décadas guarda la clave de uno de los secretos familiares más oscuros de Hollywood. En él hay 2 simples palabras que borraron legalmente a un hijo de la vida de su padre en el momento de su nacimiento. El documento es un certificado de nacimiento y las palabras «Padre declinó». Durante años el mundo nunca supo por qué el legendario Clint Eastwood cometería un acto tan brutal. Pero ahora la historia completa finalmente puede ser contada. La historia comienza a finales de los años 70 y 80, una época en la que Clint Eastwood estaba en la cima del mundo. Era una superestrella global, un símbolo de la dura masculinidad estadounidense, y tenía una famosa compañera a su lado, la actriz Sandra Locach. Vivieron juntos durante 14 años, y para el público, eran una pareja poderosa de Hollywood. Sandra creía que su relación era real y exclusiva. Más tarde escribió que Clint incluso inventó una canción para ella llamada She Made Me Monogamous, pero Sandra estaba viviendo una mentira. Mientras ella ya estaba en casa, Clint estaba viviendo una vida secreta completamente separada. Durante su relación con Sandra, Clint conoció a una azafata llamada Jocelyn Reeves. Su aventura no fue una breve relación. Fue una seria relación oculta que produjo 2 hijos. El primero fue un hijo, Scott, nacido el 21 de marzo de 1986. 2 años más tarde, nació una hija, Catherine, en 1988. Clint todavía vivía con Sandra Locach cuando nacieron sus 2 hijos con Jocelyn. Este era un secreto que estaba decidido a guardar. Para proteger su imagen pública y su relación con Sandra, Clint tomó una decisión que daría forma a toda la vida de su hijo. Cuando Scott nació, su certificado de nacimiento se completó con las palabras «Padre declinó». Legalmente, Scott Clinton Reeves no tenía padre. No era un Eastwood. Clint hizo lo mismo con su hija, Catherine. Fue una ruptura limpia. Un muro legal construido para mantener a su familia secreta completamente separada de su vida real. Sandra Locach no se enteraría de esta doble vida durante años. Y cuando lo hizo, el descubrimiento conduciría a una de las rupturas más tóxicas y brutales en la historia de Hollywood. Para mantener el secreto a salvo, Jocelyn crió a Scott y Catherine lejos de las luces parpadeantes de Hollywood. Crecieron a miles de kilómetros de distancia, en la isla grande de Hawái. La infancia de Scott fue lo opuesto a una educación en Hollywood. Vivió una vida sencilla al aire libre. Pasaba sus días pescando, surfeando y buceando en el océano. Su familia vivía en un rancho de 30 acres, rodeado de verdes colinas ondulantes y ganado. Iba en vehículos todoterreno a playas vacías, hacía fogatas por la noche y acampaba en la parte trasera de una camioneta. No era Scott Eastwood, hijo de una estrella de cine. Era Scott Reeves, un chico normal que no vivía cerca de gente famosa. De hecho, Edward Myers, en su escuela secundaria en Hawái, era conocido por ser un jaolé, un chico blanco, lo que lo convertía en una minoría. Pues fue una experiencia difícil que no tenía nada que ver con quién era su padre. Esto era exactamente lo que Clint quería. Su hijo era un secreto, escondido donde nadie pudiera encontrarlo, pero un secreto que no puede permanecer oculto para siempre. Y cuando el chico sin nombre finalmente llegó a California, no encontró el cálido abrazo de un padre. Encontró a un sargento instructor. Cuando Scott estaba en la escuela secundaria, tomó una decisión que le cambió la vida. Se mudó de la tranquila vida en Hawái
para vivir con el padre que nunca lo había reconocido públicamente. Fue entonces cuando comenzó su verdadera relación con Clint Eastwood, y no se parecía en nada a lo que había imaginado. No hubo disculpas por los años perdidos, ni regalos para compensar su ausencia. En cambio, Clint comenzó un programa duro e implacable para ver de qué estaba hecho su hijo. El estilo de crianza de Clint fue descrito por todos los que lo conocían como de la vieja escuela, estricto y exigente. Su hija, Francesca, confirmó que ambos padres eran muy estrictos con ella cuando era niña. Para Scott, esto significaba que no habría regalos. Clint era multimillonario, pero estaba decidido a que su hijo nunca obtuviera un viaje gratis. Scott aprendió esta lección por las malas. Una vez llamó a su padre para pedirle un préstamo. Necesitaba 8.000 liras para comprar una camioneta para un trabajo en el que estaba trabajando. Prometió pagarle a su padre todos los meses. Scott recordó que después de que preguntó, el teléfono quedó completamente en silencio. Entonces Clint simplemente dijo: «Sí, no, eso fue todo». Scott tuvo que resolverlo por su cuenta. Clint le estaba enseñando lo que él llamaba una mentalidad de estafador. Las lecciones no eran solo sobre dinero, eran sobre disciplina y responsabilidad, y a veces eran físicas. La historia más impactante de la adolescencia de Scott ocurrió cuando tenía 16 años. Había llevado a su hermana menor, Catherine, que tenía 14 años en ese momento, a una fiesta. En algún momento de la noche, Scott se fue de la fiesta y dejó a su hermana allí. Dijo que no pensó en ello en ese momento. Cuando Clint se enteró, se enfureció. Scott dijo que su padre lo agarró y lo golpeó directamente en la cara. Luego le dijo a su hijo: «Nunca dejes a tu hermana en una fiesta. Nunca». Fue una brutal lección física que Scott nunca olvidó. Lo llamó muy de la vieja escuela. Clint no estaba tratando de ser el amigo de su hijo. Estaba tratando de forjar su carácter. Su consejo nunca fue sobre la fama o Hollywood. Se trataba de ser un hombre íntegro. Le dijo a Scott: «Hagas lo que hagas, hazlo bien. Sé humilde sobre lo que haces. Sé un buen tipo y di la verdad». Exigió que su hijo fuera puntual. Aparece y trabaja duro. Fue una prueba de fuego. Clint había repudiado legalmente a su hijo al nacer, y ahora lo mantenía emocional y financieramente a distancia. Estaba obligando a Scott a construir una identidad desde cero, como si no tuviera un padre famoso en absoluto. Pero, ¿fue este trato brutal a Scott algo único diseñado para el hijo que apenas conocía? ¿O fue parte de un oscuro patrón de secretos y control de por vida? Mucho antes de que naciera Scott, hubo otra hija secreta. Su nombre es Lori Murray y nació en 1954. Clint tuvo una breve aventura con una mujer en Seattle, mientras estaba comprometido con su primera esposa, Maggie Johnson. La mujer nunca le dijo a Clint que estaba embarazada. Dio a la niña en adopción. Y durante 30 años Clint no tuvo idea de que ella existía. A sus 30 años, Lori buscó a sus padres biológicos y descubrió que su padre era el famoso Clint Eastwood. Cuando se acercó, él la recibió en silencio y en privado en la familia. Luego, estuvo la primera familia oculta. Durante su matrimonio de 30 años con Maggie Johnson, Clint comenzó una aventura de 14 años con una doble de acción llamada Roxanne Tunis. Se conocieron en el set del programa de televisión Rawhide en 1959. Esta larga aventura produjo una hija llamada Kimber,
nacida en 1964. Durante 25 años la existencia de Kimber fue un secreto, oculto al público hasta que un tabloide reveló la historia en 1989. Más tarde, Kimber dijo que cuando salió la noticia, su padre se enfureció. Afirmó que estaba tan enojado que lo repudió temporalmente a ella y a su hijo, cortándolos por completo. Pero la historia más reveladora es la guerra tóxica que Clint libró contra Sandre Lokach, la mujer con la que vivía cuando nació Scott. Su relación de 14 años terminó de una manera que mostró al mundo lo despiadado que podía ser Clint cuando sentía que su control estaba amenazado. Sandre afirmó más tarde que al principio de su relación, Clint la presionó para que se hiciera 2 abortos porque estaba convencido de que no quería tener hijos con ella. También se sometió a un procedimiento para asegurarse de que no pudiera quedar embarazada de nuevo, una decisión que, según ella, se tomó debido a sus deseos. Su ruptura en 1989 fue famosa por ser brutal. Mientras Sandre estaba fuera dirigiendo una película, Clint cambió las cerraduras de la casa que compartían e hizo empacar todas sus pertenencias y guardarlas en un almacén. Fue excluida de la vida que habían construido juntos. Esto condujo a una demanda masiva. Sandre lo demandó por pensión alimenticia, acusándolo de angustia emocional y abuso. Para que la demanda desapareciera, llegaron a un acuerdo. Parte de ese acuerdo fue una promesa de Clint. Él le conseguiría un contrato de dirección de 1.5 millones en el estudio de Warner Brothers. Parecía una victoria para Sandre, pero era una trampa, y cada uno de ellos fue rechazado. Ella no podía entender por qué. Entonces hizo un descubrimiento impactante. El trato de 1.5 millones no era real. El dinero venía secretamente del propio Clint. Le había pagado al estudio para que le diera un contrato falso. En 1995, lo demandó nuevamente, esta vez por fraude. Afirmó que todo el trato era una farsa diseñada para destruir su carrera y evitar que volviera a trabajar en Hollywood. El caso fue a juicio, y justo antes de que el jurado estuviera a punto de emitir un veredicto que se esperaba que fuera a su favor, Clint llegó a un acuerdo extrajudicial por una cantidad no revelada. Este patrón de comportamiento lo revela todo. Clint Eastwood es un hombre que exige un control absoluto, especialmente sobre su familia y su imagen pública. La desordenada, pública y costosa guerra con Sandre Lokach le mostró lo que podía suceder cuando perdía ese control. Todavía vivía con Sandre cuando Scott y Catherine nacieron en secreto. La brutal batalla legal con ella probablemente reforzó su decisión de mantener a su otra familia completamente fuera de los registros. Al poner padre declinó en el certificado de nacimiento de Scott, estaba construyendo una fortaleza legal. Fue una medida calculada para evitar que otra mujer tuviera algún derecho sobre él, su dinero o su vida. El repudio no se trataba de una falta de amor. Era una jugada estratégica en un largo juego de secretos y poder. Clint había construido una fortaleza para proteger su carrera y su imagen. Entonces, ¿qué sucedió cuando su hijo secreto intentó ingresar a esa misma carrera? La filosofía de la vieja escuela de Clint no terminó en casa. Siguió a Scott directamente a su vida profesional. Si Scott pensaba que su padre le abriría puertas en Hollywood, estaba equivocado. Clint dejó en claro que el nombre de Eastwood no era un regalo. Era algo que tenía que ganarse a través de la lucha y el rechazo. Cuando Scott decidió por primera vez convertirse en actor, no usó su famoso apellido.
comenzó su carrera como Scott Reeves, el nombre de su madre. Quería demostrar que podía lograrlo por su cuenta sin la ayuda de su padre. Fue bueno que lo hiciera porque su padre no le ofreció casi ninguna ayuda. Scott audicionó para casi todas las películas que dirigió su padre, y casi todas las veces fue rechazado. Probó para un papel importante en la película American Sniper, nominada al Oscar de su padre, pero nunca recibió una llamada de vuelta. Mientras que su padre era uno de los hombres más poderosos de Hollywood, Scott estaba luchando para llegar a fin de mes. Para mantenerse, trabajó en una serie de trabajos normales. Estacionó autos, trabajó en la construcción y fue camarero. Incluso dijo que a menudo ganaba más dinero sirviendo bebidas que con los pequeños trabajos de actuación que lograba conseguir. El constante rechazo y la lucha pasaron factura. En un momento dado, estaba tan cansado de Hollywood que consideró seriamente dejar la actuación para convertirse en bombero. Finalmente, Clint le dio un papel en una de sus películas. Fue una pequeña parte en la película Gran Torino de 2008, pero incluso esto vino con una lección de humildad. A Scott se le pagó la cantidad mínima absoluta permitida por el sindicato de actores por el papel. El papel en sí parecía ser un reflejo directo de la dura filosofía de amor de Clint. En la película, el personaje de Scott es constantemente insultado por el personaje de Clint, Walt Kowalski. Walt lo llama Wop, y un mocoso mimado. Scott reveló más tarde que muchos de estos duros insultos ni siquiera estaban en el guión. Su padre los improvisó en el acto durante la filmación. Era como si Clint estuviera usando la película para enviar un mensaje público a su hijo. Lo estaba probando, humillándolo en el set para ver si tenía la dureza para soportarlo. Incluso después de que Scott se convirtió en un actor exitoso por derecho propio, protagonizando grandes películas como Suicide Squad y la franquicia Fast and Furious, el consejo de su padre siguió siendo brutalmente práctico. Cuando el estudio le ofreció a Scott un trato para 3 películas más de Suicide Squad, llamó a su padre para pedir consejo. El problema era que el estudio no quería pagarle mucho por las próximas películas. El consejo de Clint fue simple y frío. Le dijo a su hijo: si sientes que realmente te necesitan, y si es una buena parte, entonces hazlo. Si no, entonces no. No hubo aliento, solo un cálculo final. Scott terminó rechazando el trato. Desde el principio, Clint se aseguró de que su hijo entendiera que en su mundo nada se daría. Todo tenía que ser peleado. Clint Eastwood había hecho todo lo posible para quebrar a su hijo. Le negó su nombre, su dinero y su aprobación. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que no lo estaba quebrando. Lo estaba construyendo. Los años de lucha, rechazo y amor duro tuvieron un efecto poderoso en Scott Eastwood. En lugar de volverse amargado o quebrado, se convirtió exactamente en el tipo de hombre que su padre respetaba. Las duras lecciones forjaron un profundo sentido de resiliencia y humildad en él, creando un hombre que estaba conectado con el mundo real, no con la tierra de fantasía de Hollywood. Scott vive según el código que su padre le inculcó. Recientemente describió el lema familiar, diciendo: no te quejas, no lloriqueas, simplemente lo haces. Esta resiliencia se endureció por algo más que las pruebas de su padre. Scott ha enfrentado una profunda tragedia personal. En 2014, su novia en ese momento, Jewel Brankman, murió en un accidente automovilístico.
Scott dijo que era la primera vez que perdía a alguien con quien era realmente íntimo, y el dolor de esa pérdida le dificultó abrirse y tener citas durante años. También encontró formas de mantenerse conectado fuera de la industria cinematográfica. Su amigo cercano, el difunto actor Paul Walker, le presentó el arte marcial del jiu-jitsu brasileño. Scott se enamoró del deporte y entrena seriamente. Lo llama la máxima experiencia de humildad porque en la colchoneta tu ego no significa nada. No importa quién seas o quién sea tu padre. Dijo que es un simple y honesto control de la realidad que te recuerda que no eres especial. Esta mentalidad, combinada con su amor por el aire libre que comenzó en su infancia, lo mantuvo conectado con la vida sencilla que conoció en Hawái. Todavía le encanta surfear, pescar y pasar tiempo en el rancho rural de su padre, lejos del ruido de Hollywood. A pesar de todas las dificultades, Scott nunca perdió el respeto por su padre. Todavía llama a Clint su héroe y dice que no podría estar más orgulloso de él, ni más inspirado por las películas que hace. Espera algún día seguir los pasos de su padre y convertirse él mismo en director. El difícil viaje que emprendieron juntos, desde el repudio legal hasta una vida de duras lecciones, finalmente condujo a un lugar de entendimiento. Hoy, no tienen una típica relación cálida de padre e hijo. En cambio, tienen lo que Scott describe como algo real. Un entendimiento silencioso entre ellos que se construyó con tiempo, esfuerzo y perdón. Clint Eastwood se embarcó en una apuesta arriesgada al quitarle el nombre a su hijo y obligarlo a luchar por todo lo que arriesgó perderlo para siempre. Pero la apuesta valió la pena. Creó a un hombre hecho a sí mismo que encarnaba todos los valores de la vieja escuela que tanto apreciaba. El hijo tenía que convertirse en su propio hombre antes de que finalmente pudiera ser aceptado como un Eastwood. Clint Eastwood tiene ahora 94 años. Es un hombre que protege ferozmente su privacidad y es conocido por interrumpir cualquier entrevista que se vuelva demasiado personal sobre su familia. Es probable que nunca se siente y explique con sus propias palabras por qué puso «Padre declinó» en el certificado de nacimiento de su hijo. Pero no tiene que hacerlo. La respuesta no está en una cita. Está en la historia de sus vidas. La admisión tácita es que repudió a su hijo para ver si tenía la fuerza para algún día reclamar su propio legado. Fue la prueba de carácter definitiva y más brutal. Y el hecho de que Scott Eastwood sea ahora un hombre exitoso, humilde y resiliente, es la única admisión que siempre importó.